Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast P&P. Este es el segundo episodio de la segunda temporada, en donde vamos a hablar sobre la revista número 23 de democratización. Este podcast es una producción del Instituto Forma y nos acompañan en la producción Isabela Soto, Isabela Sanfuentes, Mafe Villalobos y en la ingeniería de sonido César Aguilera. Y acá conmigo, como siempre, Pedro Pablo Peñalosa. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Te bien, noto bien. rozagante hoy. Es el esfuerzo que hago. Mantener la juventud y la frescura. Sí, a veces lo logras. Siempre es jovial. Otras veces no, pero vamos para adelante. Hago el esfuerzo. Lo importante es avanzar. Esta edición de nuestra revista, que es la número 23, la puedes encontrar en nuestra página web www.red-forma.com. Ahí tenemos todas las revistas, desde la 1 hasta la 23, todos los artículos en inglés y en español. Los puedes bajar, compartir y así nos ayudas a hacer llegar todo nuestro trabajo. Don Pedro Pablo Peñalosa, en esta edición tenemos 5 artículos. El tema de la edición es sobre fundamentalmente la dinámica opositora, ¿no? Sí. Creo que es un tema muy oportuno para el momento que estamos viviendo. Estamos grabando esto, ¿qué día es hoy? 19 de julio. 19 de julio. Estamos en un momento en donde la noticia, los temas políticos noticiosos giran en torno al tema de las primarias. Y esta edición ayuda un poco a encuadrar o analizar lo que son los desafíos de la oposición. Entonces voy a enumerar los artículos que tenemos porque, bueno, creo que son muy buenos y, como les comenté, los pueden bajar desde nuestra página web. Anomia del Estado y Derecho, una reflexión desde Venezuela del profesor Rogelio Pérez Perdomo, que esta es una línea de investigación que él ha venido desarrollando y que, bueno, que hemos podido apoyar desde democratización y que es muy interesante. Luego, el cuarto del siglo de la oposición venezolana, de una historiadora que se llama Esther Mobilia, que me parece que es un artículo muy chévere, sobre todo para quienes quieran, para investigadores, y para ir llevando el relato de lo que ha sido la oposición en este cuarto de siglo, que se dice pronto, sí, pero no lo es. Claro. Luego un artículo de Julio Borges que se llama El elefante y la verdad, que lo podemos comentar brevemente. Es un artículo muy interesante sobre, filosofía del conocimiento, nociología. Oposición que nos opone, de nuestra querida y amiga de la casa, Ana Milagros Parra, que es una joven politóloga que tiene muy buena proyección en la opinión pública, sobre todo entre los jóvenes y en redes sociales. Y se maquilla muy bien. Sí, vale. Podemos hablar de eso. Sí. O maquillarnos aquí. No, bueno. A ver, sí. No sé si llegamos. Sabes que ahora todo es posible. Quizás podemos ganar más, ¿cómo se llama? Followers con eso, ¿no? Sí, no voy a emitir más comentarios sobre eso. Y luego un artículo que a mí me gustó mucho y que quiero que lo comentemos, de otro gran amigo de la casa y, amigo de Forma desde que nacimos, que se llama La Unidad a Debate, y es un análisis muy acucioso sobre la dinámica opositora, que usted puede o no estar de acuerdo con lo que él dice, pero claro, que es un muy buen punto de partida para debatir. En este momento, es parte de la discusión. Es parte de la discusión. Total, o más que parte, está en el centro del debate ahorita, ¿no? El tema de la unidad. Porque el profesor Martínez Meucci también hace un recorrido, recuerda todos los esfuerzos unitarios que ha habido, además destacando algo que es muy, muy interesante, al margen de todo lo que señala, digamos, el tema del estudio, de las transiciones, la importancia de la unidad. Él habla de cómo también en Venezuela, hay una cultura, al margen, repito, de todos esos ejemplos y de todos esos casos que se estudian, se analizan, sobre los cuales se vuelve para tratar de alguna manera extraer ahí conocimiento para el tema de Venezuela. Pero es que la propia Venezuela, recordando lo que fue el pacto de punto fijo, y de ahí en adelante, por supuesto, toda esa, la democracia venezolana, y ahora en esta nueva etapa también algo que siempre se le ha exigido a la oposición, la unidad, pero también los desafíos que entraña esa unidad y las dificultades que se tienen que enfrentar, ¿no? Tú sabes que me pareció chévere que hay ciertos paralelismos entre el artículo de Ana Milagros y el de Miguel Ángel, ¿no? Aunque son politólogos con distinta formación, de distintas generaciones, pero una cosa en la que coinciden es en este recuento de lucha que va desde el año 2002
hasta, bueno, el interinato y lo que tenemos ahorita, ¿no? Y eso me parece que es un punto, o sea, dentro de todos los disensos que puede haber en el análisis de la historia de nuestra lucha, ¿no? Que también la profesora Esther Mobilia sí, la describe. Total. Ese artículo, a mí me parece, el de Esther, me parece que es súper interesante. O sea, yo me imagino un doctorando dentro de 15 años agarrando ese artículo y citándolo, o sea, porque me parece que es lo típico que tú buscas cuando intentas estudiar los procesos de liberación política y, bueno, sobre todo en países como los nuestros, en donde se tiende poco a sistematizar el conocimiento, bueno, por miles de cuestiones culturales y de tiempo. Y claro, te aproximas a los fenómenos y tienes poca información sistematizada, con data, con tal. Entonces, bueno, ese artículo de ella a mí, digamos, por supuesto que es opinable la clasificación que ella hace, ¿no? En tiempos, y ella divide en 3 etapas y, sí, digamos, eso también son opciones intelectuales del investigador, ¿no? Eso no digamos, es opinable, ¿no? Cada investigador puede decidir cómo segmentar los tiempos, pero me parece que es un esfuerzo muy valioso y que a largo plazo es el tipo de artículo que permanece, ¿no? Claro. Que y además te sirve, parándote ya desde esta fecha, ¿no? De ver todo el esfuerzo que ha habido, digamos, claro, que estamos discutiendo este punto el día de hoy, pero bueno, vienes con unos antecedentes y vienes con todo un recorrido, lo que ha significado todos esos esfuerzos, claro. Bueno, desde allí, de lo que fue la coordinadora democrática, e incluso antes, pues, ¿no? Bueno, lo que fue coordinadora Mesa de la Unidad, Foro Frente Amplio, Venezuela Libre y Plataforma Unitaria, ¿no? Pero incluso pensando en esos, digamos, inicios, cuando los partidos no tenían una posición relevante, claro, al contrario, y más bien hablábamos de sindicatos, CTV en ese caso, Fedecámaras, gremios, ONG, sociedad civil, pero los partidos no pintaban mucho por ahí, bueno, como eso también ha ido. Bueno, porque veníamos de un proceso, claro, de degradación del sistema de partidos, ¿no? Que también está recogido en los artículos, bueno, de dónde se viene, pues, ¿no? Claro. Por eso también esos que tú sabes de la época de la democracia y todo ese desgaste que se viene arrastrando. Sabes que es, ¿no? Muy interesante que en esa época, o sea, yo me atrevería a decir, ¿no? Que hasta 2021 hubo como un efecto péndulo en la oposición, es decir, si los partidos entraban en desgracia, salía a relucir la sociedad civil. La sociedad civil no llegaba a sus objetivos y se abría una ruta electoral sólida, entonces los partidos políticos otra vez volvían y había como un efecto pendular entre sociedad civil y partidos políticos. Mi impresión y lo que hemos visto en un estudio que vamos a publicar el próximo viernes sobre condiciones predemocráticas en el país, y por eso tenemos esos pececitos ahí, es que ese péndulo en un sentido se detuvo, porque ya tanto partidos políticos como sociedad civil cuentan con el mismo nivel de desapego con la sociedad. En esta encuesta salió que 82% de los venezolanos no forman parte de ninguna asociación civil, es decir, sindicatos, gremios, asociaciones de vecinos, clubes, cualquier asociación que agrupe a personas que tengan un mismo fin. Y 84% no pertenecen a partidos políticos, lo que quiere decir que partidos políticos y sociedad civil, a nivel de representación, estamos más o menos al mismo nivel. Y por eso ese péndulo que durante los primeros 21 años de chavismo funcionó para la oposición como para acumular esfuerzo y recuperar fuerzas y volver al ruedo, bueno, está detenido, ¿no? Sí. Y ahorita tenemos un montón de átomos, ¿no? De gente total, aislada intentando trabajar. Yo destacaría ese punto, coincido, pero además el hecho, bueno, y quizá fue el esfuerzo que en su momento representó el Frente Amplio y no cuajó, bueno, cómo crear una plataforma, porque tampoco lo fue la coordinadora, que también intentó serlo de alguna manera, o sea, cómo crear un espacio donde puedan confluir allí sociedad civil y partidos políticos, y de alguna manera, ¿cómo digamos, no acordarse de quién? La famosa frase de Jorge Olavarría que dijo: sociedad civil, ¿cómo se come eso? ¿No te acuerdas? No, Miquilena. Miquilena fue Luis la Miquilena, cosa. Luis claro. Miquilena, ¿Con qué se come eso? ¿Con qué claro, se come Luis eso? Miquilena, Bueno, exactamente. ¿cómo no acordarse del pobre? Bueno, porque en ese momento... Claro, pero eso fue en el 99, exacto, creo que es los albores del chavismo, exactamente. Era una manera de descalificar precisamente por lo que estábamos hablando. No había partidos políticos
sólido. Entonces sociedad civil dice, bueno, ¿con qué se come eso? ¿Quién es esa gente? Y todo aquello, claro, ¿no? Pero lo que veo es que, digamos, se ha hecho en distintos momentos, ¿no? Porque es largo, como decía, 25 años, 24 años ya del mundo opositor frente al chavismo, bueno, de hacer como que espacios, crear instancias que busquen de alguna manera coordinar, sumar esfuerzos, ya que al final no ha cuajado. Y en muchos casos se le cuestiona. ¿Por qué crees que no ha cuajado? Bueno, lo que te iba a decir, hay quienes cuestionan, digamos, y creo que tienen algo de razón al margen de la debilidad que puedan tener las organizaciones de la sociedad civil. Creo que pesa mucho la misma disposición de los partidos a dar espacio a esos grupos, ¿no? O sea, creo que desde un principio, digamos, asumen que ellos conducen el proceso, están al frente, y la sociedad civil, bueno, es un instrumento para, o sea, digamos, es una herramienta que se utiliza, se convoca, se puede escuchar, pero no está en el centro de la toma de decisiones, no es una cosa. Sí. Y yo recuerdo... por la naturaleza misma de las organizaciones, ¿no? Sí, y aquí voy a la memoria, por ejemplo, el tema de Perú con Fujimori era, por un lado los partidos y por el otro lado la sociedad civil, ¿no? Sí. Cada uno, pero incluso la sociedad civil jugando, digamos, a cuestionar a y vemos la condición, ¿no?, de inestabilidad que tiene la democracia peruana, ¿no? Exactamente. Pero ahí yo creo que al final eso ha sido un esfuerzo, porque yo creo que parte de un principio lógico que si, digamos, todos los que estamos aquí coincidimos al menos en 3 o 4 puntos, bueno, busquemos sumar y busquemos promover algunas acciones, pero al final aquello no ha terminado de cuajar al llegar entonces a este extremo, donde sí hay como ya ni siquiera hay unidad clara entre los propios partidos. Muy difícil entonces pedirle a la sociedad civil que acompañe yo aquello, creo que, ¿no? Esa es una causa, dirían los politólogos, ¿no? Una causa coyuntural, porque depende de la disposición voluntaria de los actores políticos, pero creo que, y aquí coincido con Miguel Ángel, que hay una causa estructural por la cual la plataforma no termina de articular a la sociedad, o el foro, frente me cuesta Frente Amplio. El Frente Amplio, pues cuando fue lo del Frente Amplio yo no estaba acá, nunca interactué en ese espacio, ¿no? El Frente Amplio tampoco funcionó, y por qué la Mesa de la Unidad sí funcionó. Y yo creo que hay 2 temas estructurales fundamentales. Primero, la calidad de la representación de las organizaciones que integran esos espacios. Si esas instituciones son débiles en su capacidad de representación, ellos tampoco pueden comprometer a la sociedad, porque la sociedad no les responde. Entonces, un partido político desinflado, un partido político débil, un partido político que ha perdido militancia, que ha perdido simpatizantes, bueno, va a esos espacios y bueno, tienes el germen de la representación, porque bueno, hay eventos, entonces la militancia se moviliza y bueno, tenemos las fotos que tenemos de estos eventos con banderas de partidos, que después de 25 años de lucha tampoco es una mala foto, ¿no? Es una foto que dice de los ánimos de resistencia. Pero yo sí creo que esto es algo que tanto los partidos políticos como la sociedad civil tenemos que considerar, y es que esas instancias son débiles porque quienes los integran son débiles. O sea, es como una carrera de relevo con, no sé, con corredores maratonistas de alto impacto, 42K, o si tú tienes con unas personas que, bueno, que tienen desnutrición, que nunca han corrido, que caminan 100 metros y se cansan. O sea, evidentemente una carrera de relevo con maratonistas es mucho más eficiente y llegan más lejos que una carrera en donde hay pura gente que no es atleta, ¿no? Sí, entonces... Sí, por eso decía el tema de la debilidad, que es clara, quizá en algún momento aún más y eso cuesta, profunda, de sociedad civil, digamos, incluso. O sea, los partidos quizás eran como las referencias que quedaban con todo y todo, o sea, para organizar, para movilizar, eran los partidos. Bueno, y una cosa, si tú te pones a ver lo que es Fede Cámaras hoy y lo que era Fede Cámaras, por ejemplo, en el año 2001, lo que es Consecomercio hoy y lo que era Consecomercio a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Oye, el tema de los sindicatos. Lo que es la CTV, lo que es... Creo que es más dramático. Que los que están ahí, bueno, por supuesto que uno respeta y valora el trabajo que hace la gente y es muy meritorio, pero, digamos, yo sí creo, y yo espero que esta revista la lean personas que formen parte de estos espacios, porque es que nos toca hacer un autoexamen. O sea, el problema no es solamente, y esto yo me acuerdo conversaciones que tuve conversaciones por allá en el año 2021, que había un sector de la sociedad civil
que declaraba muy fuerte diciendo, bueno, es que el problema es que no se ponen de acuerdo, el problema es que no hablan. Bueno, eso sí es parte del problema, o sea, evidentemente, yo lo sé, o sea, claro que es parte del problema, y no solamente que no se hablan entre políticos, que no se hablan entre gremios, que no se habla, o sea, que el gobierno, bueno, no, es un problema muy grande. Pero hay un problema de fondo, y es el problema de representación, porque tú puedes tener, por ejemplo, Gerardo Blyth se reúne en Bélgica, ¿no? Anteayer, no sé, la CELAC, sí. ¿No? Yo lo veía, Gerardo Blyth es un súper abogado, un político experimentado, con mucho prestigio, una persona, bueno, muy buena, pero cuando él estaba sentado en esa mesa, flanqueado por, bueno, una gente en su mayoría, bueno, de dudosa calidad democrática, ¿no? En el sentido que, bueno, apoyan abiertamente dictadores, ¿no? Como Cuba o Nicaragua, más allá del sentido práctico de la diplomacia, ¿no? Pero está sentado ahí y efectivamente representa todo el país. Es decir, si él llega a un acuerdo, el país obedece. ¿Y por qué tendría que obedecer? ¿Dónde están los votos que soportan esa obediencia? ¿Cuál es la base de su legitimidad? Entonces, claro, yo no tengo la respuesta, quizás sí, ¿no? Quizás no sé. O sea, este es el típico problema de las dictaduras que se hacen largas en el tiempo y que la gente, bueno, nada, va presa, exiliada, los matan, se van del país, se mueren, o sea, no sé. Pero, claro, eso es un problema. Y por eso las primarias son tan importantes, porque si no resolvemos la crisis de representación que tenemos en el país, vamos a seguir andando no como islas, sino como icebergs, que es peor. Porque el iceberg está doblemente a la deriva, porque está aislado y luego va al ritmo de las olas. Entonces, yo creo que si queremos salir de eso, tenemos que resolver la crisis de representación y la única manera es la primaria, me parece a mí. No sé, habrá gente que verá otras cosas, pero yo sí creo que la primaria es muy importante. Fíjate, y retomo con el tema de la unidad. Ciertamente se le da ese peso a... Hablé de todo, ¿no? No, es que se le da ese peso a la primaria. Pero del otro lado, fíjate tú, hay quienes advierten, bueno, pero es que la primaria, o sea, cuando se exigiría o esperaría de las fuerzas políticas cooperación, la primaria es competencia, ¿no? O sea, yo voy a la competencia, voy a llevar al menos, si no un candidato, al menos una política para que sea validada y para yo estar al frente entonces de la conducción de la oposición, así incluso eventualmente no pueda tener un candidato por las inhabilitaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Y ahí caemos entonces cuando se habla de la importancia de construir unidad, y allí la reunión también que hubo reciente entre los candidatos de las primarias, bueno, cómo crear también al margen de esa competencia un espacio de debate, discusión para definir políticas frente a los ataques del gobierno, porque aquí tú puedes tener, como decíamos, candidato que gane una primaria y no pueda postularse, que va a ser lo más probable, la verdad. Muy probable, exactamente. Por lo o que sea, digamos, todo pinta que ese es el escenario. Totalmente. En el mejor de los casos. Exactamente, o luego, bueno, también que vayan inhabilitando a otros, como se ha advertido, o bueno, que empeoren una serie de condiciones para el tema de primarias que incluso ni siquiera puedan darse. Claro, que eso es una opción grandísima ahorita, ¿no? O que te digan, bueno, las vas a hacer, pero bajo este formato que hace que también sea inviable, ¿no? Entonces también te pone a ti en ese plan de, bueno, pero es que si la hago, no la hago, ¿cómo la hago? Etcétera, ¿no? Entonces, a lo que apuntaba era eso, hasta qué punto, y por eso, conectado con el tema de unidad, bueno, tú puedes construir esa unidad, sea construirla previa o en paralelo al esfuerzo que representan las primarias, entendiendo que ahí, bueno, hay una competencia donde cada quien, y por eso vemos que hay matices entonces de quienes hablan, bueno, no es unidad, sino, no recuerdo el término que utilizaban, pero bueno, como que no quieren tomarse estratégica, ¿no? Una alianza. Alianza, exacto. Una cosa así, ok. Porque bueno, también les sirve marcar diferencias con el otro, ¿no? Los matices, Bueno, pero también es el tema de la campaña, porque, o sea, porque también hay quienes, bueno, quieren poner el acento en que yo me estoy diferenciando, o sea, que podemos coincidir. Que es legítimo, claro. Exacto, podemos coincidir, apostamos en teoría a un cambio político, pero bueno, no soy igual que tú. Bueno. ¿No? Voy a una primera cosa que me comentaste, que me parece interesante, que es el tema de el consenso con las primarias, ¿no? Que hay personas que dicen, bueno, en la primaria pones a los candidatos
hacer susceptibles al debate o más que el debate, la crispación, ¿no? Porque el debate es bueno, o sea, digamos, tenemos que acostumbrarnos a que podemos no estar de acuerdo y que eso no es la muerte súbita, ¿no? Sino que está bien. ¿Cuál es el problema? Que si no pasamos por el tamiz de saber quién es quién, que ahorita eso está muy complejo, ¿no? Y cuál es el peso de cada quien, no tenemos las precondiciones. Es como que tú quieras levantar una casa sin ponerle los pilares, las vigas, las columnas. Bueno, la casa se te cae, ¿no? Porque es muy débil, porque depende únicamente de la voluntad de los actores políticos. Entonces, por eso, las primarias, o apostarle a las primarias, que para mí es el camino que tenemos ahora, ¿no? Apostarle a las primarias y convertir ese camino de apuesta a las primarias en una reivindicación de la participación ciudadana a partir del voto es muy importante. Si luego dentro de la contingencia, la dictadura, abusando del poder, que es efectivamente el modo en que ellos saben ejercerlo, le da un plumazo a las primarias, va en contra de la comisión, sacan una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, queda en evidencia la injusticia y nosotros encontraremos caminos, pero ya desde la activación ciudadana, para poder generar acuerdos y consensos. Pero decirle al país hoy, en donde hay bueno, es lo que yo percibo, quizás quienes nos escuchan y tú no percibes lo mismo, pero yo lo que percibo es una gran desconfianza de la ciudadanía que es políticamente activa, y que si no se acude a un proceso de participación, se piensa que se está reduciendo a una decisión de cogollos, ¿no? Sí. Es lo que yo percibo, ¿no? Sí. O sea, que la gente dice... La primaria le da, ¿y eso por qué es? Coño, o sea, perdón, ¿eso por qué es? Es porque efectivamente los partidos políticos hemos perdido capacidad de representación y las opciones que están propuestas como candidaturas para las primarias desde los partidos políticos tradicionales no están capitalizando las encuestas. Y la persona que está capitalizando en las encuestas hasta ahora pareciera que es un liderazgo emergente con poco respaldo institucional o desarrollo organizacional, que es lo que hemos hablado hablamos la vez pasada, y que debería transformar ese liderazgo en organización. Y los partidos tradicionales, o los partidos que a lo largo de estos 25 años hemos liderado la lucha, buscar liderazgos que logren conquistar la voluntad de la gente a partir de un proceso de regeneración y reforma de las instituciones. Entonces, pero claro, yo sí veo complicado, yo veo claro el escenario de que nos quitan la primaria de un plumazo. Eso, sí. Digamos, no vamos a ponerle número de probabilidad. Opción A. Opción A, exactamente. Sentencia plumazo, se raspa las primarias. Eso es una opción. Luego, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que la alternativa pasa por el fortalecimiento de las organizaciones y los liderazgos y la seriedad al momento de asumir este desafío. Porque hay una cosa que es verdad, y eso lo vimos en la encuesta de Seijas, que, bueno, afuera del aire la estábamos comentando. Sí. Es evidente que la opción chavista-madurista va en caída libre hacia abajo, que la oposición tiene una opción de subir y que eso se puede traducir en votos en un proceso electoral en donde podamos expresarnos y en donde podamos retar a la dictadura. Por eso 2023 es muy importante para que 2024 se dé, sin duda alguna. Sí, no, y ahí creo que el tema de la legitimidad de ese liderazgo, obviamente la primaria le da esa fortaleza. También el mensaje que envía la primaria en este momento, ¿no? Obviamente hay que ver el resultado, porque una cosa son las encuestas, otra cosa es lo que queda ahí reflejado ese día, pero bueno, también va a ser un mensaje de la gente hacia, digamos, hacia dónde quiere ir o al menos cuál es el planteamiento que termina respaldando, ¿no? Entonces, y obliga a que todos también se revisen, porque quizá en un momento, lo que tú señalabas sobre el tema de la representatividad, bueno, cuando se habla de consenso, bueno, ¿quién se sienta en esa mesa para llegar a un nombre, por ejemplo? Incluso cuando se hablaba de ese debate, de si consenso, primero yo decía, bueno, es que la primaria puede facilitar el consenso, incluso, claro. Si surge una figura en el camino, sí, ¿no?
que genera adhesiones, Por apoyo, supuesto. respaldo, bueno, entonces al final la primaria será un gran acto de campaña y poco más, porque ya se sabrá, bueno, este señor tiene el respaldo, esta persona tiene Por el respaldo supuesto. de la mayoría, entonces, bueno, la primaria más bien sirve como un evento para movilizar, para organizar, para agitar, para que sea un acto de campaña más que para escoger a ese candidato, ¿no? Si se genera ese consenso. Al no ser así, porque no hay ningún nombre que aparezca allí, y también incluso aquellos que hablan de consenso tampoco ponen sobre la mesa o dan pasos concretos Claro. en el sentido, sino que cuestionan la primaria, pero tampoco dicen, bueno, la Bueno, fórmula y que nosotros consenso queremos es esta. en cuanto a qué nombres, ¿no? Porque también es verdad que este país es una trituradora de talentos. O sea, persona que saca el pescuezo para ponerse... Bueno, es que planteado así, o sea, si tú lo planteas desde ahora, obviamente, tal cual, o sea, Sí. cualquiera, no solamente la amenaza es que lo liquide el gobierno eventualmente, si ve que surge una figura, sino que en el mismo desgaste de la discusión interna es muy duro. llega a hechos girones, pues yo creo que eso ahí es muy Llega complicado, molido. total. O sea, Es una molienda muy fea. Lo que no quiero decir, repetimos, por eso que cuando se vuelve, que yo voy con cuidado siempre ese ejemplo, el caso de Barinas, ¿no? Que creo que también se estira demasiado. Pero bueno, ciertamente, puedes tomar No allí hemos hablado el del caso debate, debate. del video Sí, de Superlano. de Superlano, que tuvo, bueno, ese es un caso que al final es una persona que salió el último mes de campaña, ¿no? Una vez que, bueno, fue el único que pudo inscribirse porque quitaron a todos los demás y quedó él ahí como descarte, y es gobernador de Barinas, ¿no? Bueno, creo que ahí, repito, no me gusta exagerar con ese ejemplo, exacto, pero sí que, bueno, que puede surgir una figura, pero es en ese momento. Si tú lo anuncias desde ahora, muy posiblemente aquello no cuaje, ¿no? Del artículo de Miguel Ángel, él al final del artículo, no les voy a hacer spoiler para que se lo lean, pero él coloca como cuatro asuntos de la realidad que son los que en un sentido limitan, ¿no?, la capacidad de unidad entre las fuerzas opositoras. Pero creo que la pregunta clave que él se hace en el artículo y que nos tenemos que hacer quienes somos políticos o activistas en la sociedad civil o incluso el ciudadano común, ¿no?, eso también lo dice él en los últimos párrafos de su artículo, es qué entendemos por unidad, ¿no? Total. O sea, ¿cuáles son los límites de la unidad? ¿Cómo se regula esa unidad? ¿Cuáles son los parámetros? Hay que levantar los brazos en unidad. O sea, te agarro por lo levantas claro, o lo levantas, o sea, por unidad, es que porque si no... Es realmente complejo, o sea, claro, digamos... Porque además es lo que señalan también. Y yo ahí tengo una cosa, artículos. también yo veo que hay mucha gente que se habla con facilismo, ¿no? Los criollos somos como hiperdados a hablar con ligereza de todos los temas, ¿no? O sea, desde Ucrania hasta la obesidad de los gatos, ¿no? Al mismo tiempo. Pero llegar a acuerdos en comunidades pequeñas es difícil. Para el que tiene familia es una realidad absoluta, ¿no? Sí, bueno, pónganse de acuerdo, tú le dices a los hermanos, pónganse de acuerdo para ver qué hagan en televisión. Bueno, puede pasar horas antes de que esa gente se ponga de acuerdo y al final terminan jugando, no sé, Nintendo, o sea, ni siquiera ven televisión. Entonces, claro, cuando dicen, bueno, el país, póngase de acuerdo, bueno, vamos a pensar en torno a qué, por qué. Claro, es que lo que iba, es porque él habla de diferencias que no son de, o sea, digamos, que son de fondo, o sea, de la ruta claro, lo electoral, por ejemplo. Exactamente, o sea, que no es que porque tú me caes mal y nada más, ¿no? O sea, que hay una diferencia personal ahí, porque sabes que un día sino que hay un tema de hecho, él dice una cosa que tú dijiste en el capítulo pasado, que cuando hablaste él tiene una sección que dice la vida secreta de los partidos políticos, donde habla del tema de los egos, ¿no? Que me recordó mucho un comentario que tú hiciste la vez pasada, pero sí, va mucho más allá, y yo creo que la decisión estratégica de la ruta, de mantenernos firmes en lo electoral, y que pase lo que pase, el 2024 nosotros vayamos a votar, y que lo importante no es el candidato, sino los votantes. Yo creo que esa es una clave, eso no lo dice él, eso lo estoy diciendo yo. Es realmente importante. Hay una experiencia y ya creo que con esto ya tenemos que terminar. En el año 2020 hubo elecciones en Bielorrusia, ¿te acuerdas? Con el amigo Lukashenko. Sí, claro. Que fue el que vino al entierro de Chávez, que, paréntesis, inciso chismoso político, que muy creepy, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de él? Que era un señor así como que parecía como el boxeador ruso. Total. Con un muchachito al lado, así, o sea, era realmente, la imagen era fea, bueno, rara, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, lo que quiero decir es que este señor ya es el último dictador de Europa. En 2020 hubo elecciones,
Hay una edición completa de la revista Journal of Democracy que son como 4 o 5 artículos sobre esa elección y que son muy interesantes para, por supuesto, sin paralelismos, porque la política comparada no es jalar por los pelos las comparaciones, sino, bueno, ver un poco qué fue lo que pasó por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ese señor también es una dictadura larga, después de la caída de la disolución de la Unión Soviética. El tipo, durante muchos años, la forma en que enfrentó a la disidencia fue, bueno, presos, atentados, torturas, exilio, inhabilitaciones, tal. Llegado el momento de la elección, la oposición tenía 12 años preparándose para ese hito electoral, empezó a inhabilitar gente, y quien quedó de candidata fue la esposa del candidato, ¿no? Y Lukashenko dejó correr la elección porque dijo, bueno, lo importante no es el candidato, lo importante no es la gente, sino el candidato. O sea, inhabilitando al candidato, mató la elección. Y resulta que no fue así, que inhabilitó a todo el mundo. Esta mujer, líder de Bielorrusia, el protagonista del día de la elección no fue el candidato, sino el elector, que eso es maravilloso. O sea, ustedes imagínense, de verdad, cierren esos ojitos y piensen que es un domingo de diciembre del año 2024, y usted se levanta muy temprano en la mañana, se viste y va a ir a votar, y va a trabajar en esa mesa, y en la noche usted está preparado para ver la baranda del CNE, porque aunque Tibisay no está, la baranda sigue, Tibisay no está, pero la baranda sigue, y ese día hay un momento para pelear por la democracia. Y usted es dueño de su destino porque usted votó, y vamos a salir que fue lo que dijo Careca Careca y María Corina coincidieron en ese punto en el debate, y vamos a salir a votar y vamos a defender ese voto. Eso es una cosa espectacular, y el protagonista no es el que gane las primarias, no es, quien vaya a ganarla, o el que al final quizás eres tú, Pepe, el que va a ser el candidato, o sea, el que vaya. No descarto. Quizás eres tú. El protagonista somos nosotros. El protagonista es el votante, que por fin, después de tantos años, salimos a ejercer ese derecho. Entonces, estos artículos de Bielorrusia hablan de eso, y me parece que es súper interesante, y ellos se agarraron de la frase de que el protagonista es el voto y no el candidato, y al final esa historia no terminó bien, pero Lukashenko sigue montado, pero es un muy buen ejemplo de lucha democrática. Total, sí, y yo creo que en este momento además eso es fundamental, ¿sabes? Y creo que también ahí la primaria puede contribuir a eso, que la gente vaya, digamos, reconciliándose, asumiendo esa responsabilidad, sabiendo que al final va a ser el gran protagonista, va a ser la gente. Esa es la única manera. Esto no depende, digamos, al final de un liderazgo. Y eso sí exige mucho desprendimiento, mucha madurez y mucho sentido de bien común del liderazgo. Porque ahí sí vamos a ver de qué está hecha la gente. O sea, ahí sí, porque la persona o el movimiento o el partido político o que gane la primaria, por la misma razón de contingencia que nos ha puesto la dictadura, muy probablemente no será candidato, y no porque nosotros no queremos o porque nos estamos entregando. Sí. O, no, sino que, digamos, claro, ¿a quién estás enfrentando, pues? No, si esto fuese democracia, ya otra cosa. Facilito. Tú serías Ancla de Venevisión, yo no sé qué. No estuviéramos hablando de esto. En qué andaría, no tendríamos un podcast, pero otra cosa. Habría otro mundo, digamos, quizás más fructífero, seguramente más fructífero en otros ámbitos, pero, digamos, yo sí creo que que la historia y el país nos evaluará por la madurez de ese momento, la madurez del país, que se llenó de fuerzas para luchar por su derecho y ser dueño de su propio destino, y del liderazgo que supo trascender y ceder por el bien de todos. Entender, o sea, así como tú decías, cierra los ojitos y piensa en esto en el 2030. No, y sí, no podemos llorar. O sea, cerramos el podcast, el episodio de hoy, llorando. ¿Qué edad vas a tener tú en 2030? Tú eres mayor que yo. 20 años. Pero no es eso, sino que, oye, o sea, de verdad que hay que entender, además que a todos les digo que es un tema cuando me dicen que será que no sé quién se resiste y tal. Bueno, si priva la racionalidad, o sea, y todos entienden que además si no contribuyen, no colaboran para lograr el cambio, claro. Bueno, esto, o sea, es que se los come a todos. O
sea, no es que, mira, yo... No, y que olvídate que, o sea, el que no va a haber 2025, o sea... el mundo no se va a acabar, digamos, pero ¿en qué condiciones tú vas a llegar ahí? ¿En qué condiciones? Exacto, entonces, y es un tema de pensar en el colectivo, en todos, o sea, en los ciudadanos, en Venezuela, o sea, no es un tema de una persona. Obviamente, si recuperas la democracia, bueno, volverá al juego político propio de una democracia y cada quien presentará propuestas. Claro, y nos tocará pilotear ese avión en donde nos necesitamos todos. Muy bien, y habrá ese espacio para que cada quien, digamos, defienda sus planteamientos, partidos, ideas, etcétera. Pero es que lo básico, lo mínimo es recuperar la democracia. O sea, si no, piensa en 2030 en esto. O sea, en estas condiciones en que está el país, que van a ser peores, obviamente, porque aquí vemos que las recuperaciones económicas duran 48 horas, ¿no? Entonces, o sea, que es entender que todos tienen que apostar por el cambio y a contribuir más allá de las diferencias que tengan, porque además, y esa es otra, a nadie se le obliga que aparezca cachete con el otro, agarrado, levantando manos. O sea, todos sabemos que hay diferencias allí, ¿sabes? Pero la grandeza está en entendiendo que existen, comprendiéndolas, entendiéndolas, ponerte por encima de ellas, claro, porque apuestas al bien común, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. De resto, repito, o sea, pensar que esto va a continuar así, y que no sea solamente por la actuación del régimen chavista, sino por incapacidad y responsabilidad del liderazgo de oposición, es un tema, o sea, un delito, o sea, un crimen, o sea, que eso vaya a ocurrir. Mira, tenemos que terminar, pero optimistamente, o sea, tenemos que terminar con esperanza. PPP es parte de nuestras leyes, ¿cómo se llama? Claro. De este podcast, que siempre hay que terminar con un mensaje de esperanza para siempre que ustedes vuelvan a escucharnos y no se depriman, porque sí, porque para eso estamos, ¿no? Sí, no, y además que la esperanza es lo último que se pierde. Se me ocurrió ahorita. Esa es una expresión tú sabes que hay una cita de San Agustín, que yo por supuesto no me la sé de memoria porque soy malísima citando, entonces voy a decir la versión paulística de San Agustín. Parafraseando. Y la cita dice que Dios es equidistante a todas las épocas, ¿no? Que por más oscuro que puede verse o percibirse el momento que estamos viviendo, por más difícil, retador, complejo, cerrar los ojos y ver 2030 y no ver 2024, Papá Dios siempre está ahí y va a poner lo que nosotros no podamos poner. Entonces, bueno, nada, ese es mi mensaje de esperanza. Así es. Del día de hoy. ¿Qué más se puede decir? Hasta luego.